Hola, en esta oportunidad vamos a comenzar un nuevo estudio relacionado con la ciencia económica, que se refiere a la parte de la macroeconomía. Para esto vamos a dividirlo en dos grandes temas, que son, en primer lugar, lo que tiene que ver con los fundamentos macroeconómicos. En ese caso, estaremos aprendiendo, por ejemplo, qué es el Producto Interno Bruto, para qué sirve, cómo se comporta la macroeconomía de México y qué se hace para tratar de conducirla. El segundo tema se refiere al ciclo económico, donde veremos las etapas de la evolución económica que tiene cualquier país a lo largo del tiempo, y también aprenderemos a identificar, a conocer las señales que anticipan cambios en ese ciclo. Es decir, cuando, por ejemplo, se aproxima una recesión económica o cuando ésta termina y se reactiva el crecimiento. Vamos a comenzar entonces con los fundamentos macroeconómicos. Este primer tema estará dividido en 3 videos. El primero se refiere a los conceptos básicos, el segundo a las 5 principales variables macro y cómo se calculan, y cerraremos con otras variables complementarias, quizás no tan utilizadas o no tan famosas, pero desde luego muy importantes para entender cómo estamos en materia macroeconómica. Así es que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es encuadrar el campo que estaremos estudiando. Como se recordará, la ciencia económica se divide en varias ramas y subramas. La primera gran división de la economía es, por un lado, la economía positiva y por el otro, la economía normativa. La positiva se refiere al estudio del sistema económico tal como se presenta en la realidad, sin pretender cambiarlo. En cambio, la economía normativa es la manera en la que pueden resolverse los problemas económicos de manera que el sistema pueda funcionar mejor. Aunque la positiva y la normativa son opuestas, se complementan. Por el lado de la economía positiva hay una subdivisión. Está la economía descriptiva y luego la teoría económica. La descriptiva ofrece información acerca del sistema económico. La teoría económica analiza al sistema económico, es decir, trata de encontrar relaciones en lo que ocurre. Por ejemplo, cuáles son las causas y las consecuencias de los problemas económicos. Es muy importante esta parte. Por el otro lado, la economía normativa se convierte en política económica. Como hemos dicho antes, la política económica es lo que el gobierno hace para conducir al sistema económico. Este tema se centra en la parte de teoría económica, pero también de política económica. La teoría económica se subdivide también. Por un lado está la teoría microeconómica, que se estudió en otro momento, y también está la teoría macroeconómica, que es justamente lo que nosotros vamos a trabajar en esta ocasión, como económica. Por eso, la teoría macro se define como el estudio del sistema económico de manera agregada, es decir, como un todo, como una sola cosa. La macro está integrada por dos áreas básicas, que son, en primer lugar, la que tiene que ver con las metodologías relacionadas con los indicadores nacionales. Y la otra es la relacionada con cómo se genera el crecimiento de un país en materia económica. Debido
Como parte del cuerpo de la teoría económica, la macro ha acumulado durante décadas postulados, principios, leyes, teorías y modelos científicos probados que explican la realidad y el funcionamiento del sistema económico. Vale la pena recordar que el fundador o creador del estudio macroeconómico es Keynes, quien Por su parte, la política económica también se subdivide. Por un lado están los objetivos de política económica y por el otro los instrumentos. Como se ha definido en otras ocasiones, la política económica es la manera en la que el gobierno actúa para regular y conducir al sistema económico. Está integrada por objetivos. Los objetivos son simplemente hacia dónde se quiere dirigir al sistema económico. Los instrumentos, por su parte, son el cómo, es decir, las herramientas disponibles para alcanzar los objetivos trazados en el punto anterior. Hay un gran objetivo principal, central, de la política económica, que es el bienestar económico. El bienestar económico se define como esa posibilidad que tienen los países para que su población pueda satisfacer cada vez más necesidades. El bienestar económico tiene tres dimensiones que se convierten en los tres objetivos específicos de la política económica. En primer lugar está el crecimiento económico, el cual se entiende como el incremento en la producción de bienes. Para alcanzar el bienestar es indispensable dar este primer paso. No podemos pensar en bienestar económico sin tener primero crecimiento económico, ya que el bienestar, entendido como la satisfacción de necesidades, requiere de los bienes para poder lograrse. Y la mayor producción de bienes es lo que conocemos como crecimiento económico. Este objetivo específico o dimensión del bienestar es medido por el Producto Interno Bruto del país y la tasa de crecimiento que se calcula sobre él. En segundo lugar está la estabilidad económica, que se refiere a que debe evitarse oscilaciones bruscas de los indicadores macroeconómicos, con objeto de que pueda tenerse un crecimiento sostenido, es decir, que la producción de bienes incremente año tras año durante 1, 2, 3, 4 décadas, por ejemplo. Es decir, la estabilidad económica permite el crecimiento económico de largo plazo. Suelen usarse muchas otras variables macro para medir la estabilidad económica, como por ejemplo la inflación o el desempleo. Por último está la eficiencia distributiva, la cual busca que cada vez más personas tengan la posibilidad de adquirir los bienes que se producen en el país. Para medir la eficiencia distributiva se utilizan indicadores como por ejemplo el coeficiente de Gini. En resumen, hay un gran objetivo de política económica, que es la procuración del bienestar. Pero el bienestar
tiene tres partes, que son el crecimiento económico, la estabilidad económica y la eficiencia distributiva. No puede pensarse en bienestar si falta alguna de estas tres dimensiones. Tienen que estar cumplidos los tres objetivos que aquí se señalan para que podamos hablar de bienestar económico del país. Por otro lado, están los instrumentos de política económica. Aquí vamos a hablar de los instrumentos que tradicionalmente se aplican y que tienen que ver con un concepto conocido como demanda agregada. Son de dos tipos. En primer lugar están los instrumentos microeconómicos o coadyuvantes, lo cual significa que sirven para ayudar a, por ejemplo, una región concreta o un sector económico específico o a algunos integrantes de los agentes económicos. Dicho de otra manera, los instrumentos microeconómicos se concentran en ciertos puntos, elementos o integrantes del sistema económico. En cambio, están los instrumentos macroeconómicos. Estos son generales, aplican a todo el país, aplican a todos los sectores económicos y a todos los agentes económicos. Los instrumentos macro se dividen en tres grupos. En primer lugar están los instrumentos monetarios, que son la oferta monetaria, también conocida como oferta de dinero, que se refiere a cuál es la cantidad de dinero que está en el país. Y, en segundo lugar, a la tasa de interés, que corresponde al costo por el uso de ese dinero. En segundo lugar, están los instrumentos fiscales, que básicamente se refieren a las finanzas públicas, es decir, las finanzas del gobierno. Y por lo tanto, son de dos tipos. En primer lugar, los ingresos públicos, los ingresos del gobierno, que esencialmente son los impuestos. Y, por el otro lado, a los egresos o gastos del gobierno. El tercer instrumento macroeconómico corresponde a los cambiarios o tipo de cambio, lo cual mide cuántos pesos mexicanos hay que pagar por cada unidad de una divisa extranjera. El más importante en el caso de nuestro país, desde luego, es el tipo de cambio peso-dólar. Estos tres instrumentos macroeconómicos son lo que principalmente utiliza el gobierno mexicano para tratar de conducir al sistema económico hacia el bienestar. Por ejemplo, puede aumentar la oferta de dinero, disminuir la tasa de interés o incrementar su gasto, disminuir los impuestos, por ejemplo, para que en todos estos casos los agentes económicos se vean más motivados a comprar y por lo tanto también a producir. Dicho de otra manera, podemos comentar es que los instrumentos macro que aquí se han comentado, es decir, los monetarios, los fiscales y los cambiarios, dan lugar a los tres tipos de política económica que suelen utilizarse. Es decir, por un lado, la política monetaria, que tiene que ver con los instrumentos monetarios. Por otro lado, la política fiscal, que tiene que ver con sus correspondientes. Y por último, la política
cambiaria. Estos tres tipos de política económica son los que tienen que ver con la demanda agregada. Por último, vamos a platicar acerca de quiénes son los responsables de llevar a cabo las medidas, las acciones de política económica. Para esto tenemos que recordar cómo se organiza el gobierno mexicano. Como sabemos, hay tres ámbitos de gobierno. Está, por ejemplo, el ámbito municipal, pero también está el ámbito estatal. Y, por último, que es el que nos interesa en este curso, está el ámbito federal. El ámbito federal de gobierno abarca a todo el país. Y las acciones de política económica que aquí estamos platicando son competencia del gobierno federal. Tradicionalmente sabemos que el gobierno federal se divide en tres grandes poderes políticos, los cuales deberían tener independencia, es decir, autonomía de decisiones entre ellos. Son el poder judicial, que está a cargo de la administración de justicia en el país y cuyo órgano principal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En segundo lugar está el poder legislativo, encargado de crear o modificar las leyes, y cuyos dos órganos de gobierno son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y en tercer lugar está el poder ejecutivo, que administra, por ejemplo, la hacienda pública, es decir, los ingresos y los gastos del gobierno en general. Y desde luego también tiene a su cargo actividades concretas de operación del gobierno. El representante del Poder Ejecutivo es el presidente de la República en el caso de México. Estos tres poderes son políticos. Por ejemplo, en el caso del Poder Ejecutivo y el Legislativo, la población vota para decidir quiénes integrarán a estos órganos de gobierno. Pero además de los tres poderes políticos, desde 1995 tenemos un cuarto poder, pero se trata de un poder económico y que recae en el Banco Central de nuestro país, que se conoce como Banco de México. El Banco de México está, en términos económicos, en el mismo nivel que los otros tres poderes. Y también tiene autonomía, es decir, que las decisiones de Banco de México en materia que le corresponde no deberían ser influidas o determinadas por los integrantes de los otros poderes. La idea es que al existir independencia de gestión entre estos poderes, ninguno concentre las decisiones en sí mismo, sino que al ser repartidas tengamos una mejor posibilidad de que las cosas se hagan bien y se logre el bienestar. Dicho de otra manera, se espera que estos poderes se vayan complementando, que exista un contrapeso entre unos y otros. Pues bien, son tres de estos poderes los encargados de llevar a cabo las políticas económicas que definimos inicialmente. En primer lugar, la política monetaria, que tiene que ver con el dinero y con la tasa de interés,
está en manos exclusivamente del Banco Central, del Banco de México. En cambio, la política fiscal, relacionada con los ingresos y los egresos del gobierno, se divide entre el poder legislativo, las cámaras de diputados y senadores, y el poder ejecutivo, el presidente de la República. Entre ellos dos deciden y aplican esta política. Por último, la política cambiaria también se reparte entre el poder ejecutivo, el presidente de la República, y el Banco Central, el Banco de México. Y con esto terminamos la parte inicial. En el siguiente video vamos a platicar sobre los 5 principales indicadores macroeconómicos que se utilizan en cualquier país.